Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, este espacio de divulgación sanitaria organizado bajo el paraguas de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración en su proyecto de divulgación sanitaria que es Cuida tus encías. Cada 15 días tenemos este contacto directo con toda la audiencia de Cuida tus encías para contaros las cuestiones que creemos que son más importantes y que tenéis que tener en cuenta cuando hablamos de la salud de nuestra boca o de lo que pasa dentro de nuestra boca, porque, como dice el lema de Cuida tus encías, la salud empieza por la boca. Yo recuerdo que hoy vamos a hablar del composite, que es una técnica que se utiliza para, sobre todo, la reconstrucción de dientes. Tenemos en unos minutos a la doctora Nieves Albizu, que nos está esperando para responder todas las preguntas que yo quiero hacerles. Si tenéis alguna, también os la podéis trasladar. Pero antes os recuerdo que podéis daros de alta en el newsletter de Cuida tus encías, escaneando simplemente este código QR, acercando vuestro teléfono móvil. Os podéis dar de alta y recibir en vuestro correo electrónico todas las noticias, todo aquello que se publica en la página web cuidatusencías.es, que es una página web elaborada por un grupo, por un equipo de redacción periodística y avalada, evidentemente, por los profesionales que forman parte de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Os recomiendo que os deis de alta y que estéis informados. Una pequeña pausa y enseguida saludamos a Nieves. Doctora Nieves Albizu, Nieves, muy buenas tardes y bienvenida a Cuida tus encías en directo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes a todos y, bueno, estoy aquí para resolver las dudas que necesites y, bueno, que necesite la audiencia, por supuesto. Correcto. Nieves es la primera vez que participa con nosotros, estamos muy ilusionados. Hoy vamos a hablar de una cosa que conoces muy bien, que es no sé si es composite o composite. ¿Cómo se define? Yo lo digo composite. Composite, muy bien. Pues lo hacemos en castellano, como debe ser. Eso es. Pues me gustaría que bueno, el título del directo de hoy es eso, composite, reconstrucción dental, consejos para un resultado idóneo. Vamos a empezar por el principio. Explícanos qué es el composite, por favor. Pues el composite realmente es un material resinoso que a través de la fotopigmentación de luz conseguimos que pase de una fase en la que no está dura a una fase dura para luego que se mantenga en boca con unas propiedades suficientemente resistentes para que pueda mantener la función de masticación y mantener todas las fuerzas que realizamos durante la masticación. ¿Para qué se utiliza exactamente? Realmente puede tener varias utilizaciones. Puede ser para pequeñas obturaciones o empastes de tamaño pequeño. Luego también se puede utilizar, dependiendo del tipo de composite, para zonas más estéticas, no solo la parte de las muelas, la parte posterior, sino también la parte anterior, con diferentes técnicas, utilizando los composites de mayor resistencia en la parte posterior, que van a aguantar cargas oclusales de la mordida y en la parte anterior pues teniendo otras propiedades que no son tan mecánicas pero sí más estéticas, es decir, con un buen pulido donde pues mantenga las propiedades ópticas correctas de pulido, brillo y que parezcan miméticas y se integren completamente con el resto de sus dientes y su boca y por supuesto su sonrisa. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar el composite frente a otros materiales que conocemos de tiempos atrás, como la porcelana o las amalgamas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las ventajas? Sí, en ambos casos la amalgama es una técnica que ya apenas se utiliza, pero cuando se tenía que hacer cualquier tipo de preparación de amalgama tenía que ser una preparación exclusiva, porque el principio por el que se mantenía el material ahí no era un principio adhesivo, sino que era un principio mecánico de retención y por tanto no solo se tenía que quitar la caries, ¿no? La lesión, sino que también teníamos que quitar parte de diente para que ese material se mantuviese en la cavidad. Y por otro lado, las cerámicas, que sí que a día de hoy se siguen utilizando, necesitan una preparación, es decir, necesitamos preparar el diente en muchas ocasiones para dejar ese espacio o un grosor mínimo a la cerámica. Es verdad que dependiendo la forma del diente, hay veces que se pueden realizar
cerámicas sin apenas eliminar. Pero la mayoría si no queremos cambiar, queremos mantener la forma y la forma y el tamaño del diente, realmente deberíamos preparar, es decir, eliminar una pequeña capa para dejar ese espacio a la cerámica para que tenga resistencia a esa cerámica. Y el composite, por el contrario, es un material que no hace falta dejar espesor porque es una técnica que se hace en la propia clínica y, por tanto, no necesita grosores mínimos como la cerámica. Sí que es verdad que a veces, si ponemos más, puede ser más resistente o menos, pero no tiene esa necesidad de tallar previamente ni tampoco tomar impresiones para poder mandar al laboratorio porque son técnicas que se hacen propiamente en la clínica. Y otra de las ventajas también del composite versus la cerámica es que muchas veces cuando tenemos cualquier tipo de problema es algo que se puede reparar en clínica, por tanto no dependemos de un laboratorio donde tenemos que mandar las restauraciones para que nos las modifiquen y se pueden modificar muy bien en clínica y admiten también pulido a largo plazo. Esas son las ventajas. Súper interesante, súper interesante. Hemos hablado poco en este espacio de Cuida tus encías sobre la reconstrucción dental y creo que es la primera vez que estamos hablando del composite. Muchas personas se preguntan cuánto dura todo este proceso de reconstrucción con composite y de qué depende, si depende del tamaño de los dientes o del tamaño, entiendo que de la restauración, si es una reparación mayor, ¿no? Sí. Bueno, normalmente cuando es una reparación muy grande, igual el composite en un sector posterior, pues se suelen recomendar otro tipo de materiales como la cerámica. Pero en el caso de que utilicemos composite, la durabilidad va un poco directamente proporcional también a los hábitos del paciente. Es decir, un paciente que toma diariamente vino tinto, pues obviamente la resina, el composite, es un material más poroso que la cerámica y, por tanto, todos los alimentos que tomamos e ingerimos van cogiendo ese pigmento de los alimentos, ya sea vino tinto, como puede ser una Coca-Cola, café, todos los alimentos que tengan un pigmento fuerte. Entonces, si nuestra dieta es muy alta en este tipo de alimentos, la durabilidad del tratamiento, de la restauración del composite, pues será peor. Tendrá un envejecimiento peor, es decir, cogerá esos tintes y se pondrá con un color más oscuro más rápidamente. Otra de las cosas que debemos saber para cuánto dure una restauración de composite es también hay que hacer unos mantenimientos, sobre todo en el sector anterior. Si queremos que se mantengan con el brillo y el pulido, muchas veces cuando el paciente viene una vez al año a realizar o a cada 6 meses a realizar sus higienes, en esa fase muchas veces, no igual cada 6 meses, pero sí anualmente o año y medio en función de los hábitos del paciente, tanto alimenticios como también de hábitos de higiene, pues se realizan unos pulidos, ¿vale? Donde volvemos a conseguir que el composite vuelva a sacar su brillo y las ventajas óptimas y estéticas del composite. Entonces, bueno, y luego también la durabilidad, estamos en torno, algo estético, sector anterior, sería en torno a los 5 años, una media. Ya te he dicho que tenemos factores, pero más o menos una media, versus igual una cerámica que estamos hablando de 10, 15 años. Al final es un tratamiento que es cristalino, no es tan poroso y por tanto mantiene sus propiedades ópticas y mecánicas en la boca durante más tiempo. De todo lo que me has dicho, Nieves, me quiero detener ahora un momentito en toda esta parte del color, ¿no? De cómo se tiñe con el tiempo. Existen, por lo que he parecido entender, que hay alimentos o bebidas que pueden afectar más o menos al color. ¿Podrías decirnos exactamente cuáles son las que deberíamos evitar para que no perdiéramos el tono? Bueno, evitar, quiero decir, el que toma, siempre hay que buscar un equilibrio, quiero decir. Pues igual no todos los fines de semana beber tinto, sino blanco, ir mezclando otro tipo de bebidas. También, por ejemplo, la remolacha, no solo las bebidas como oscuras, sino también hay bebidas más vegetales, verdes, que también llegan a coger un tinte. Es un tinte que se ve menos, por así decirlo, porque es un color más verdoso, pero también tiñe. La remolacha, por ejemplo, yo siempre digo el café, chocolate negro, frutos rojos, que también es algo que está muy de moda en la población ahora por el poder antioxidante que tiene, pues bueno, también son importantes pues reducirlo siempre dentro de un equilibrio, no abusar de ese tipo de alimentos. Tomate también, pues el que va en la pasta, no el natural, sino pues ese tipo, remolacha también. Ahora mismo te diría que
Coca-Cola, todas las bebidas con azúcar oscuras. Todas aquellas que tienen colores fuertes y tal que pueden afectar a nuestros dientes. No nos olvidemos que al final son poros. Eso es, Correcto. que ponen un poquito, exactamente. Esos serían un poquito esos los alimentos. Y luego, Nieves, has comentado la importancia de la higiene, ¿no? Está claro que una vez al año debemos de ir a vuestras manos, a los profesionales para esa limpieza, tengamos problemas o no, esta sería la norma, pero luego lo que podemos hacer en casa yo creo que es importante, ¿no? A nivel de higiene oral, ¿el composite tiene algún cuidado especial o se tendría que aplicar un poco el decálogo y el criterio de higiene oral permanente? Yo sí que es verdad que es el decálogo permanente que explica, pero sí que es verdad que suelo hacer un consejo bastante a mis pacientes en el que les pongo muchísimo hincapié, que es que cuando utilicen la seda dental, en vez de utilizar la que tienen una costumbre y es un hábito que yo creo que no es algo que no se ha transmitido bien a los pacientes o tienen desconocimiento de ello, es que la seda dental, aparte de coger una gran parte de seda dental, cuando la introducimos entre los dientes, entre ese composite que hemos realizado, ¿vale? Tiene que pasar con un poquito que cuesta un poquito, pero una vez que estamos en la parte de la encía, limpiar bien hacia un lado y hacia otro y sacarlo hacia adelante. No sacarlo hacia abajo, porque muchas veces nosotros mismos se puede enganchar, al final siempre hay una interfaz entre el diente y el composite, por muy pulido que esté, siempre hay una zona de unión en la que tú puedes enganchar y sin querer puede ser el Arrancarlo. paciente el que lo tiene. Entonces sí que pongo mucho hincapié cuando hago este tipo de tratamientos en los pacientes y enseño la técnica porque al final el éxito es de ambos, es de un equipo, el bien enseñado y para eso estamos nosotros. Totalmente, oye, es un buen consejo, lo recordaremos. Permíteme que te pregunte ahora por la sensibilidad dental, que es otra cosa como muy extendida, ¿no? Cuando hablamos de la restauración con composite, ¿existe este riesgo de sentir más sensibilidad? ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Qué podemos hacer? La verdad es que te diría que lo habitual es que no. Ten en cuenta, como hemos dicho, la diferencia entre un material y otro es que en estos casos no hace falta hacer un tallado ni eliminar nada de diente y, por tanto, va a tener la misma sensibilidad que tenía antes o incluso menos, porque si muchas veces tiene algunas partes de los túbulos dentinarios expuestos, si a veces se tapan con el composite, puede reducir esa sensibilidad y sobre todo en aquellos casos en los que utilizamos pues, obturaciones de clase 5, que es en el cuello, en zona cervical, que ahí igual sí que puede tener sensibilidad y gracias al composite y a la obturación, pues podemos conseguir que disminuya la sensibilidad. En esa zona sí que es importante utilizar también un buen pulido, porque al final el composite, el contacto con la encía, ¿vale? Es la zona importante donde no tiene que mantenerse la suciedad. Y ten en cuenta que al final el material, el composite es poroso. Y ahí es la zona Correcto. crítica para que pueda empezar una enfermedad periodontal. Y por tanto hay que Higiene, pulirlo y ellos y lavarse bien en esa zona. higiene y más higiene. Esto es una de las cosas que tenemos que seguir recordando permanentemente. Nieves, otro escenario, el bruxismo, lo de apretar los dientes, el estrés, eso que pasa muchas veces. ¿Puede apretar los dientes sobremanera poner en riesgo estos tratamientos? Sí, la respuesta, la verdad es que sí. En esos casos en los que el paciente ha tenido un desgaste severo o tiene hábito de bruxismo, maseteros pues, hipertróficos o con mucha musculatura, como digo yo, cuando van al gimnasio todas las noches, en esos casos a veces es importante la elección del material. Y en esos casos, obviamente, es algo que hay que consensuarlo con el paciente, pero en ese tipo de pacientes lo ideal es utilizar seguramente materiales más resistentes como son las cerámicas, porque vamos a evitar mayor riesgo de fracturas. También en función de la cantidad de diente que tengamos que reponer, obviamente a esos pacientes hay que indicarles nada más hacer la restauración, que tienen que colocar férula de descarga para evitar posibles fracturas. Y un composite siempre se va a desgastar, son capaces de desgastarlo mucho más rápido que una cerámica que es mucho más resistente. Duradero. Exactamente. Hablas de fracturas, por ellas te pregunto ahora si tenemos algún problema, se rompe, hay una fractura, ¿hay forma de repararlos? ¿Cómo se sustituye eso? Sí, realmente es la gran ventaja que tiene este material. Es decir, el paciente viene, te llama por teléfono que se le ha roto un cachito y ese mismo día, al darle la cita, puedes hacer esa reparación.
Es verdad que en función del el tamaño que sea y el tiempo que tenga ese composite, muchas veces es conveniente eliminar todo el composite antiguo y poner uno nuevo, y si es muy reciente, pues, igual añadir únicamente lo que se ha caído, arenándolo para descontaminar un poco la parte, la zona donde se va a producir la adhesión. Pero es algo inmediato, que se puede hacer bastante rápido. Eso es la gran ventaja. ¿Y existe algún riesgo de alergia o de toxicidad? ¿Hay pacientes que no puedan utilizar este tratamiento, Nieves? Hasta lo que yo tengo entendido, no, y no hay reportes de alergias. Muy bien. Algún tipo de producto en algún momento no lo desconozco. Hasta ahora yo no tengo ningún conocimiento de ello. Y no he tenido Nieves, ningún caso de ello tampoco. pues aquí está la ciencia para ponerla encima de la mesa y la experiencia. ¿Cada cuánto tiempo recomiendas acudir a una revisión para comprobar el estado de esa restauración hecha con composite? ¿Cuál sería un poco el plan? En principio, la suelo ver el primer año a los 6 meses, para también muchas veces monitorizar no solo la higiene que están haciendo en casa, si eso que le hemos explicado lo han llevado bien a cabo, y mantener un poquito el hábito. Si ya hay a los 6 meses veo que necesitan una higiene o realmente necesitan ya pulido, pues veo un poquito también, hablo de la dieta, pero normalmente el primer, y luego ya una vez que están ya, vamos, bien enseñados y me quedo tranquila que tienen buenos hábitos en casa, en un principio con una vez al año cuando vienen a la higiene, pues ahí es donde se hace el pulido en el caso del sector anterior. En el caso del sector posterior, pues depende. Un poco. Un poco antes. Nieves, perdóname porque me ha vuelto una pregunta cuando estábamos hablando de todo el tema del color de los dientes. Ante un tratamiento posible de blanqueamiento dental, ¿aquí qué tendríamos que tener en cuenta si llevamos ya unas piezas reparadas, reconstruidas con composite? Muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos pacientes te vienen con restauraciones antiguas que se quieren hacer un blanqueamiento. Entonces, es muy importante hacerles entender que realmente el blanqueamiento no va a blanquear esas restauraciones, porque ya tapan, ¿no?, ese diente. Sí que es verdad que va en función de si es un diente endodonciado, desvitalizado o no. Yo siempre que viene un paciente a hacerse una restauración o un cambio de cualquier tipo de restauración de composito de cerámica, siempre les ofrezco, ¿no?, en esa fase hacer un blanqueamiento, ¿vale? Indicándoles que esas piezas que tienen, esos dientes que tienen restauraciones, aparte del blanqueamiento, tendríamos que volver a cambiarlas, porque realmente no va a cambiar el color. Entonces, Perfecto. es algo bastante individualizado, pero sí que es algo que hay que Ujú. verbalizar al paciente, pues hay muchos pacientes que me dicen, bueno, pues ahora no me quiero hacer el blanqueamiento, genial, pero que sepas que si yo te cambio esta restauración y en el futuro, en un año, te quieres hacer un blanqueamiento, esa restauración tenemos que volver a realizarlo. Entonces, siempre les intento ofrecer primero eso. El no ya lo tienen, pero yo les he dado la oportunidad de poder decir que no. De estar bien informados y que nadie se lleve a engaño, está claro. Exactamente. Pues ya terminamos, Nieves. Te pediría de alguna forma un mensaje final. Si nos plantean en una clínica la posibilidad de reconstruirnos los dientes con composite y tal, ¿cuáles serían los consejos básicos que, Nieves, de todo lo que nos has dicho, sería un poco un resumen, tú nos darías? Un poco serían las cosas más importantes a tener en cuenta. Bueno, sobre todo más, o sea, en el sector posterior son como más fáciles de manejar, en el sector anterior es un poquito, pues eso, que utilicen materiales de buena calidad, que le dediquen tiempo, porque el composite también es un arte realmente, y realmente hay que dedicarle tiempo. Entonces, si no se asusten si de repente les dan citas largas, porque eso significa que el odontólogo se va a dedicar su tiempo para poderle dar el mejor resultado. Y de momento, eso, que cuando vayan a una clínica, que se aseguren de que utilizan buenos materiales y dedicación. Pues Nieves, te agradecemos que te hayas dedicado hoy un poquito a nosotros, que hayas sacado un huequecito en tu agenda para atender estas preguntas. Si hay alguna más a lo largo de la emisión de esto, te la haremos llegar para que nos la puedas responder, pero vamos, públicamente agradecerte tu participación hoy en Cuida tus Encías. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Agur. Agradecer a Nieves Albizu, la doctora Nieves Albizu, que haya estado con nosotros esta tarde, estos minutitos que emitimos en directo para hablar de una cosa tan concreta como es la reconstrucción con composite. Y dentro de unos días volvemos con un nuevo asunto. Se lo comentaremos, se lo haremos llegar a través de la página web de Cuida tus Encías y en todos los canales, en Instagram, en Facebook,
en definitiva, en las redes sociales que maneja también este proyecto de divulgación sanitaria. Gracias, como siempre, por su atención y muy buenas tardes.